quinto, sexto y séptimo cartílago costal. Precisamente son 7 cartílagos costales que se articulan directamente con el esternón. Si bien serán 12 costillas, solo los 7 primeros arcos costales se articulan directamente con el esternón, dando una clasificación que vamos a ver más adelante. La parte final o distal del esternón se llama la apófisis sifoides o apéndice sifoides, la cual, como van a ver ustedes hoy día en los esqueletos o en los huesos separados, es el que más variabilidad en su morfología tiene. A veces puede ser bífido, triangular, rectangular, inclusive con un agujero en la parte central. Diferente morfología que tiene la apófisis o apéndice sifoides. ¿Cuántas caras presenta? 2. Cara anterior y posterior. La cara anterior para la inserción del músculo recto abdominal, la cara posterior para la inserción del músculo diafragma. Asimismo, presenta un borde superior que se articula con el cuerpo del esternón y un borde lateral derecho e izquierdo donde encontramos la parte inferior de la carilla para el séptimo cartílago costal. Los huesos que hemos mencionado ahora, el esternón con sus diferentes porciones, prestan inserción muscular a todas estas estructuras. La parte de la imagen que vemos en el lado izquierdo corresponde a la cara anterior del esternón. En esta cara anterior del esternón, ¿qué músculos se van a insertar? A nivel del manubrio, el músculo esternocleidomastoideo y el pectoral mayor. A nivel del cuerpo, el pectoral mayor derecho e izquierdo. A nivel de la cara anterior de la apófisis sifoides, músculo recto abdominal. En cambio, en la cara posterior del esternón, ¿qué músculos se van a insertar? A nivel del manubrio, el músculo esternoioideo y esternotiroideo. A nivel del cuerpo del esternón, el músculo transverso del tórax o esternocostal. Y en la parte distal o en la apófisis sifoides, en su cara posterior, el músculo diafragma. Son todos los músculos, inclusive acá lo podemos ver descritos en el cuadro que se aprecia en la parte inferior de la diapositiva. Ahora, el día jueves, que van a hacer la práctica de musculatura del tórax, hay un preparado, por decir así, que se obtiene producto de la necrosis, que es la sección de 2 cartílagos costales con el esternón en el centro. Eso recibe el nombre de peto esternal, en la cual van a tener esta imagen y tienen que identificar los diferentes músculos que se encuentran asociados a cada una de estas caras. Recuerden que cuando se habla del tronco, tanto la parte torácica, también en la parte abdominal, como vimos también en el sistema nervioso en la parte cervical, muchas relaciones anatómicas se correlacionan con un nivel específico de vértebra. Y a nivel del tórax, a nivel respiratorio y a nivel cardiovascular, el término T4 o D4 es un punto de reparo sumamente relevante dentro de la región torácica. Este libro, un poquito antiguito, por eso le pone T4, marca diferentes elementos de reparo. Por ejemplo, articulación entre manubrio y el cuerpo, ángulo esternal o ángulo de Lewis, T4. Segundo cartílago costal, derecho e izquierdo, T4. A nivel de T4 comienza y termina el arco aórtico o el callado de la aorta. A nivel de T4, la tráquea se divide en bronquio primario derecho y bronquio primario izquierdo. Si bien aquí la figura no lo muestra, el callado de la vena acivos mayor desemboca a nivel de T4. El nervio recurrente laringio izquierdo pasa por debajo del callado aórtico a nivel de T4. La pleura derecha y la pleura izquierda están en su punto más cercano a nivel de la línea media retroesternal, precisamente a nivel de T4. Diferentes reparos anatómicos asociados a esa vértebra en particular. Pasamos a las costillas, que es quizá el elemento más resaltante o más representativo de toda la caja torácica. Las costillas son arcos óseos elásticos de forma acintada y que por detrás se encuentran unidos a la columna vertebral, y hacia adelante algunos de ellos van a estar insertados en el esternón u otros hacia simplemente los cartílagos costales. Debemos tener en cuenta que el conjunto costilla con su respectivo cartílago costal, todo ese conjunto se llama arco costal. De los 12 pares de costillas, solo los 10 primeros tienen cartílago costal. Las costillas 11 y 12 no tienen cartílago costal. Como ya habíamos mencionado, son 12 pares de costillas, 12 para el lado derecho, 12 para el lado izquierdo. Y entre costilla y costilla existe un espacio. Ese espacio se llama espacio intercostal,
que el sujeto vivo o el cadáver está ocupado por músculos y membranas, músculos intercostales internos, íntimos, externos y las respectivas membranas intercostales. Si bien son 12 costillas, solamente son 11 espacios intercostales. Debemos tener en cuenta también que si vemos de lado la caja torácica, el extremo posterior de la costilla siempre estará a un nivel más elevado que su extremo anterior. Por ello, las costillas siempre tienen un trayecto relativamente único. De todas las costillas, las 12 costillas derechas e izquierdas comienzan a aumentar de tamaño, de longitud, de la primera hasta la séptima. Por ello, la costilla más larga de todas siempre será la séptima. De igual modo, el tórax es estrecho en la parte superior y es mucho más ancho en la parte media. Por tanto, a nivel de la octava costilla, encontramos el diámetro transverso mucho más amplio o ancho del tórax. Asimismo, las costillas superiores son relativamente horizontales, pero conforme van descendiendo, se van haciendo cada vez más oblicuas. De todas las costillas, la más oblicua de todas será la novena. Como ven, van en secuencia. La séptima es la más larga, la octava le da el diámetro transverso al tórax mucho más amplio y la más oblicua es la novena. Las costillas las podemos clasificar de diferente manera. La más utilizada, y es la que estamos desarrollando en el curso, corresponde a dividirlas en típicas y atípicas. Típicas son aquellas costillas de los números 3 hasta la 9, las cuales tienen las mismas características, mismas caras, mismos bordes, mismos tubérculos, mismas superficies. La única diferencia, longitud y oblicuidad, pero después tienen los mismos reparos anatómicos. Muy diferente de las costillas atípicas, que son la 1, 10, 11 y 12, que tienen al menos un elemento que las hace diferentes, ya sea cara, bordes, superficies, tubérculos, etc. Existe otra clasificación, que son las costillas verdaderas, y se le llama así a las 7 primeras, las cuales por detrás se articulan a la columna vertebral y hacia adelante se articulan de manera independiente a través de su respectivo cartílago costal con el esternón. Recordar que en el borde lateral del esternón habían carillas articulares para 7 cartílagos costales, precisamente para los 7 primeros. Costillas falsas se les llama a las costillas 8, 9 y 10, que si bien por detrás están fijadas a la columna vertebral, adelante no se van a unir directamente con el esternón, sino estas 3 últimas costillas tienen un cartílago común entre sí y este a su vez se une al 7º cartílago costal. Las costillas flotantes, que son las 11 y 12, no tienen cartílago costal, solo están fijadas atrás a la columna, no se articulan entre sí, no se articulan con otro cartílago y menos aún llegan hacia el esternón. Este es otro tipo de clasificación que se puede utilizar. Claro está, como dijimos hace un momento, la que más se utiliza es de típicas y atípicas. Pasamos a reconocer las costillas típicas. ¿Qué es lo que hace típicas a las costillas desde la tercera hasta la novena? Primero, tener en cuenta que toda costilla tiene 3 partes generales: extremidad posterior, cuerpo y extremidad anterior. Son las 3 partes que tiene toda costilla. ¿Ve? Aquí tenemos una figura esquemática de una costilla. Esta es la extremidad posterior, esta es la extremidad anterior y lo que está en medio, cuerpo. Comenzamos a desarrollarlas bajo ese concepto. Extremidad anterior. ¿Qué cosa encontramos en la extremidad anterior? Cabeza de la costilla. Esta cabeza de la costilla y de las costillas típicas se caracteriza por tener 2 carillas articulares. Una de ellas, la más pequeña, la superior, se articula con la vértebra que está por encima. En cambio, la carilla inferior se articula con la vértebra de su nivel. ¿Qué quiere decir? Si está fuera la tercera costilla, su cabeza se articula con la tercera vértebra torácica y también con la segunda vértebra torácica. ¿Y esto por qué? Porque en la cabeza tiene 2 carillas articulares o 2 hemicarillas articulares divididas por una cresta transversal. Lateral a esta cabeza costal encontraremos el cuello, el cual característicamente es cuadrilátero. Presenta una cara anterior, cara posterior,
borde superior y borde inferior, en el cual se van a fijar ligamentos de la articulación. Por fuera del cuello de la costilla encontramos toda esta zona llamada tubérculo costal. Este tubérculo costal presenta dos porciones, una porción medial y una porción lateral. ¿Cómo las podemos diferenciar? La porción medial tiene una carilla articular. ¿Y esa carilla articular para quién es? Es para la apófisis transversa de la vértebra. Por tanto, una costilla se articula dos veces con una sola vértebra. La cabeza con el cuerpo de la vértebra y la apófisis transversa con el tubérculo de la costilla. Son dos articulaciones que hay en ese punto. En cambio, la porción lateral del tubérculo no presenta carilla articular, sino que presenta simplemente una rugosidad para prestar inserción a los músculos del torso. Todos estos elementos son los que encontramos en la extremidad posterior. Por ello, hoy día que tienen la práctica, tengan en la mano una costilla, lo primero es diferenciar las tres zonas: extremidad posterior, extremidad anterior, cuerpo. ¿Qué cosa veo en la extremidad posterior? Cabeza, cuello, tubérculo y todas sus características relevantes a las cuales hemos hecho referencia en este momento. Pasamos al cuerpo, que es la parte más larga que tiene toda la costilla, la cual presenta los siguientes elementos. Presenta bordes, un borde superior redondeado, el cual tiene dos labios, un labio interno y un labio externo, para los músculos intercostales externo e interno respectivamente. Presenta un borde inferior acanalado, en el cual encontramos el canal o surco costal. Ese surco costal, ¿qué importancia reviste? Por allí pasa el paquete vasculo nervioso intercostal, arteria, vena y nervio intercostal. Asimismo, también presenta caras. Una cara lateral que es lisa y convexa y una cara medial que es cóncava y habitualmente con el canal o surco subcostal. Otra característica importante del cuerpo es que 5 centímetros por fuera del tubérculo costal encontramos el punto de mayor curvatura de la costilla. Ese punto recibe el nombre de ángulo. En algunos casos le llaman ángulo posterior. Por otro lado, 2 centímetros laterales al extremo anterior de la costilla encontraremos otro ángulo mucho más reducido llamado ángulo anterior. De los dos, recordar que el ángulo posterior siempre es más pronunciado o mucho más evidente. El tercer elemento de las costillas típicas lo encontramos en la parte anterior de la costilla, en la cual encontramos una depresión llamada depresión en copa, lugar donde se encuentra insertado el cartílago costal respectivo, obviamente si es de la costilla 1 hasta la costilla 10. Dijimos que las costillas atípicas son la primera, la segunda, 10, 11 y 12. Pasamos a ver ahora la primera costilla, que de todas las atípicas es la más atípica de todas. ¿Por qué? Porque tiene múltiples características diferenciales con respecto a las costillas 3 y 9. En primer lugar, aparte de ser una de las más cortas, si nosotros vemos su extremidad posterior, en la extremidad posterior, ¿qué cosa encontramos? La cabeza de la costilla. Pregunta, ¿cuántas carillas articulares tenía la cabeza de las costillas típicas? 2. En cambio, la cabeza de la primera costilla solo tiene 1. Por tanto, la cabeza de la primera costilla solo se articula con T1, nada más. Y si esa fuera la única característica, eso es lo que automáticamente la hace típica. ¿Cómo era el cuello de una costilla típica? ¿Rectangular o cuadrilátero? En cambio, ¿cómo es el cuello de la primera costilla? Cilíndrico. Luego, ¿qué cosa se encontraba por fuera del cuello de una costilla típica? El tubérculo. Miren la prominencia o el tamaño del tubérculo de las costillas típicas. Es relativamente pequeño. Ahora miren el tubérculo de la primera costilla. Es sumamente voluminoso. Por ello se dice que es el tubérculo prominente. Claro está, con su carilla articular para la apófisis transversa. Pregunta, ¿qué cosa se encontraba 5 centímetros por fuera del tubérculo de las costillas? El ángulo costal, el ángulo posterior de la costilla. Miren qué cosa tiene la primera costilla. No tiene ángulo costal. Entonces mira hasta ahora todas las características que vienen haciendo atípica esta costilla. Cabeza con una sola carilla, cuello cilíndrico, tubérculo prominente, no tiene ángulo,
4 características que hasta ahora la hacen totalmente diferente a la primera costilla. Ahora, ¿cómo es la disposición de los bordes y las caras de las costillas típicas? Borde superior, borde inferior. ¿Cómo son las caras? Cara lateral y cara medial. Ahora miren cómo son los bordes y caras de la primera costilla. Son totalmente inversos. Acá son borde medial, borde lateral, cara superior y cara inferior. Son totalmente inversos a lo que tenían las costillas típicas. Por ello, de todas las atípicas, la primera costilla es la más atípica de todas. Y todas estas características que hasta ahora estamos indicando deben reconocerlas y deben compararlas con una costilla típica en la práctica. ¿Qué más? La imagen que tenemos aquí corresponde a la cara superior de la primera costilla. Si yo identifico cara superior de primera costilla, en su borde medial voy a encontrar una elevación ósea. Esta elevación ósea se llama el tubérculo del escaleno. Si queremos nombres propios, tubérculo del Lisfranc. Recuerden que en ese tubérculo del escaleno o del Lisfranc lo que se va a insertar es el músculo escaleno anterior. Ese tubérculo del Lisfranc divide un surco por detrás y un surco por delante del mismo. El surco que está por delante es surco de la vena subclavia. El surco que está por detrás es el surco de la arteria subclavia. Estos elementos, ¿dónde los voy a encontrar? En la cara superior de la primera costilla. Para ello, siempre identificar el tubérculo del escaleno o tubérculo del Lisfranc. ¿Qué cosas se encontraba en el borde inferior de una costilla típica? Encontrábamos un surco llamado el surco costal o subcostal. La primera costilla no tiene surco costal o surco subcostal. Por eso esta es la más atípica de todas. Pasamos a la segunda costilla, doble de longitud de la primera costilla. El cuerpo totalmente no arrotado sobre su eje, por eso que no se parece en su morfología a la forma oblicua que tienen las costillas típicas. Presenta una rugosidad en la parte externa, que es para la inserción de la segunda digitación del músculo serrato mayor. Presenta un esbozo de un canal costal, no es un canal costal típico, como si están de la tercera hasta la novena. En su borde superior también presta la inserción para el músculo escaleno posterior y también para el serrato menor posterior superior. Son todos los elementos que podemos hallar en la segunda costilla. Pasamos a la costilla 10. La costilla 10 solo tiene un elemento que la hace diferente a las costillas típicas. Recordamos, ¿cuántas carillas articulares tiene la cabeza de las costillas típicas? 2. Miren el número de carillas que tiene a nivel de su cabeza. 1. Y ese es el elemento que lo hace característicamente diferente. Por eso, automáticamente pasó a ser atípica. Pasamos a la costilla 11. A nivel de su cabeza, una sola carilla articular. Ángulo costal poco acentuado. Surco costal poco profundo. No tiene cuello, no tiene tubérculo y un extremo anterior puntiagudo. Son todas las características que la hacen atípica. Pasamos a la costilla 12, que es la más negativa de todas, porque no tiene varias cosas. A nivel de su cabeza, una sola carilla articular. No cuello, no tubérculo, no ángulo, no canal subcostal. Todos estos elementos son los que hacen atípica a la costilla número 2. Recordemos también que dentro de la caja torácica estarán las vértebras torácicas, que son un número de 12, de las cuales también desde T2 hasta T8 podemos considerarlas como típicas, ya que tienen una característica muy similar, y las vértebras T1, T9 y T12, hasta T12 las podemos considerar como vértebras atípicas. ¿Qué cosa tiene toda vértebra torácica? Desde T2 hasta lo que es T8. Presenta un cuerpo ubicado en sentido anterior en forma triangular o forma de corazón. Por detrás de ella encontramos un agujero llamado agujero vertebral, el cual tiene forma de círculo. Recordar que el cuerpo de las vértebras torácicas típicas presentan dos carillas articulares para cada lado, una superior y una inferior, las cuales permiten articularse con la vértebra, con la costilla de su nivel y también con la costilla que se encuentra justo por debajo.
A los costados están las apófisis transversas derecha e izquierda, en la cual encontraremos en sus vértices las apófisis, encontraremos las carillas articulares para los tubérculos de las costillas. Hacia atrás del punto de unión de ambas láminas se forma la apófisis espinosa, que cuando la vemos de lado, estas apófisis espinosas son triangulares, siempre en sentido oblicuo y descendente hacia la parte posterior. ¿Qué características hacen atípicas a la vértebra torácica número 1, número 9, 10, 11 y 12? La podemos resumir en este cuadro. La primera vértebra torácica se parece mucho a la séptima. Solo presenta una carilla articular completa para la primera costilla y una hemicarilla superior para la segunda costilla. En el caso de la vértebra torácica T9, presenta solo una carilla articular en el borde superior de su cuerpo, tanto del lado derecho e izquierdo, con su respectiva carilla articular en la apófisis transversa. Si pasamos a la vértebra torácica número 10, también presenta una sola carilla articular de forma oval, muy cerca del origen de cada uno de sus pedículos, y en el caso de la vértebra T11, también presenta una carilla articular oval para cada lado a la altura de los pedículos, y aquí una característica diferencial con todas las otras vértebras torácicas desde T1 hasta T10. La apófisis transversa de T11 ya no tiene carilla articular, por tanto ya no hay articulación costotransversa a partir de este nivel. Lo mismo ocurre con la vértebra T12, que ya se parece mucho a la primera vértebra lumbar, una sola carilla articular de forma circular a la altura del pedículo, y en la apófisis transversa ya no tiene ninguna carilla articular. Aparte de los huesos, esternón, costillas y vértebras, también encontramos cartílagos costales. Estos cartílagos costales van a ser diferentes en las diferentes costillas que ya hemos manifestado. Recordad que las 7 primeras vértebras, las 7 primeras costillas, tienen su respectivo cartílago costal que lo conectan de manera independiente a cada uno de los bordes del esternón, formando una articulación costocondral y es a su vez una condroesternal. ¿Qué ocurre con los cartílagos costales de las costillas 8, 9 y 10? Se van a unir entre sí, forman un cartílago en común y este a su vez se une al séptimo cartílago costal. En el caso de las costillas 11 y 12 no presentan cartílago costal. La caja torácica presenta diferentes puntos de articulaciones, ya sea en la parte posterior entre la costilla y la vértebra, así como en la parte anterior entre los cartílagos costales, las costillas y el esternón. Como mencionamos hace un momento, el extremo posterior de cada una de las costillas, sobre todo las 10 primeras, se articula 2 veces con una vértebra. La cabeza de la costilla se articula con el cuerpo de la vértebra, a diferencia del tubérculo de las costillas que se articula con la apófisis transversa. Por tanto, en la parte posterior encontraremos 2 articulaciones: costo vertebral, cabeza de costilla, cuerpo de vértebra, y costo transverso, tubérculo de costilla con apófisis transversa. Asimismo, también existe una articulación costocondral entre el extremo anterior de una costilla y su respectivo cartílago costal. Existirá la articulación condroesternal entre el extremo medial de un cartílago costal y el borde lateral del esternón, y finalmente una articulación intercondral entre los cartílagos costales 8, 9 y 10 que se articulan entre sí y este a su vez al séptimo cartílago costal. ¿Qué particularidad tienen estas articulaciones? Comenzamos por la articulación costovertebral, la que se da entre la cabeza de las costillas y los cuerpos de las vértebras. Debemos tener en cuenta que es de tipo sinovial y de género artrodio-plana, es decir, sí presentan deslizamiento, la cual se encuentra fijada por diferentes ligamentos: ligamento radiado, ligamento intraarticular, que lo podemos ver en esta imagen, y también los ligamentos capsulares. Son los que mantienen la fijación de la articulación costovertebral. Aquí está la articulación costotransversa, la cual solo existe en las 10 primeras articulaciones entre las 10 primeras costillas y sus respectivas vértebras torácicas. La costilla 11 y la costilla 12 no se articulan con la apófisis transversa de sus respectivas vértebras. También es de tipo sinovial y de género artródico. Los ligamentos que participan son los costotransversos superior, inferior y costotransverso lateral.
La articulación costocondral, la que se da entre el extremo anterior de una costilla y el extremo lateral de cada uno de los cartílagos costales, son articulaciones de tipo cartilaginosas primarias que no permiten movimiento entre sí. Muy diferente de las articulaciones condroesternales. Recordar que solo son 7 articulaciones condroesternales, de las cuales la primera es diferente a las otras 6. ¿Por qué? Porque la primera presenta un disco de fibrocartílago entre cartílago costal y esternón y es de una característica o es un tipo articular de tipo sincondrosis, es decir, es una articulación cartilaginosa primaria. Muy diferente de la articulación condroesternal del segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo espacio, los cuales son articulaciones sinoviales y de género artrodia o plana. Existe otra articulación llamada intercondral, la que se da entre los cartílagos costales 8, 9 y 10 y este a su vez con el séptimo, los cuales también son articulaciones sinoviales de tipo artrodio plana. Y por último, las articulaciones en el esternón entre el mango y el cuerpo y a su vez entre el cuerpo y apófisis sifoides. La que se da entre el mango y el cuerpo del esternón es una articulación cartilaginosa secundaria del tipo sínfisis, es decir, el ángulo de Lewis se considera una articulación cartilaginosa secundaria o sínfisis, la cual sí presenta cierto grado de movilidad. Vean ustedes, la caja torácica en su conjunto puede tener la forma típica que ya hemos descrito anteriormente, pero también puede tener algunas variaciones. Y estas variaciones pueden ser en costillas, en cartílagos o también en la columna vertebral torácica. Pero las más frecuentes se dan en el esternón y los cartílagos costales. Vean ustedes aquí quizás las 3 deformidades congénitas más frecuentes que tiene la caja torácica. Miren esta primera imagen, la que está en el lado izquierdo, pectum carinatum. ¿A qué se refiere? Que el esternón, en vez de ser una superficie completamente aplanada y únicamente lo que protruye es el ángulo de Lewis, el esternón está completamente protruido en sentido anterior. Esto genera un espacio, una distancia